Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas del Centro de Formación Teológico Trinitario. Hoy nos corresponde nuestra tercera clase de introducción a las epístolas, ¿verdad?, del apóstol Pablo o también cartas del apóstol Pablo. ¿Ya? Para ello, le voy a invitar que puedan abrir su Biblia. Vamos a compartir brevemente una reflexión de la palabra del Señor, como lo hacemos siempre, ¿verdad?, que está en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 1. Primera de Corintios, capítulo 15, desde el verso 1 al verso 8. Dice así la palabra del Señor. Reina Valera 1960. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Oramos al Señor. Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia, agradecidos por la vida, la salud, el cuidado que tú tienes para con cada uno de nosotros. Pedimos que en esta tarde también podamos ser ministrados y bendecidos por tu palabra y, Señor, por esta introducción que tenemos de esta carta o de estas epístolas pastorales, Señor, o de estas epístolas paulinas, Dios mío. Queremos que tú puedas, Señor, glorificarte, manifestarte de una forma especial en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy estarán y son parte del alumnado, Señor, que está allí atentamente, Señor, para ser ministrado por tu palabra. Gracias, ponemos todo delante de ti y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, esta palabra que aparece allí, ¿no es cierto? Esta carta la escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Como ustedes bien saben, ¿verdad? La iglesia de Corintio es una iglesia que tenía varios problemas, pero a pesar de todos esos problemas que tenía Pablo cuando comienza el primer capítulo, ¿no es cierto? Señala y dice a los santos que están en Corinto. Cuando nosotros leemos la carta de Corintios, nos damos cuenta que los santos no eran tan santos, ¿verdad? Porque tenían un montón, ¿verdad?, de problemas. Había divisiones entre ellos, ¿verdad? Algunos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y los más espirituales decían, bueno, yo soy de Cristo, ¿verdad? Había juicios entre ellos, habían llegado, ¿no es cierto?, hasta juicio por problemas que tenían. Habían problemas de incesto, donde un hijo, ¿no es cierto?, le había quitado a la esposa a su padre, su madrastra. Ya habían abusos de la cena del Señor. Recuerden ustedes que Pablo lo dice claramente, algunos de ustedes han muerto por tomar la cena del Señor indignamente y otros se han enfermado. Y eso, la muerte, algunos era muerte espiritual, pero también algunos muerte física, ¿verdad? Por esto, la fiesta ágape, que era una fiesta de amor, ¿no es cierto?, de comunión, de compartir los alimentos, se había vuelto una competencia entre aquellos que tenían y llevaban muchas cosas y aquellos que no tenían nada, ¿verdad? Y que miraban como los demás comían. Entonces, todo eso estaba dentro de la iglesia y aún así Pablo, ¿no es cierto?, le dice a los santos que están en Corinto. Pero en el capítulo 15, ¿no es cierto?, nos habla del tema de la resurrección. Recuerden ustedes que la resurrección, ¿no es cierto?, es vital dentro del cristianismo. Si no hay resurrección, Pablo dice, bueno, ¿qué hacemos entonces? Vámonos para la casa porque no sacamos nada si después de esta muerte no hay nada, ¿ya? Es decir, ¿de qué nos sirve vivir una vida de santidad, agradando al Señor, sirviéndole, ¿verdad? Si después de esto se acaba todo y no existe nada más, ¿ya? Pero en este capítulo también, aparte de que muestra, ¿no es cierto?, la resurrección, que es real, que es genuina, ¿verdad? Porque había un movimiento y una corriente gnóstica que decía, ¿no es cierto?, que si Jesús, ¿verdad?, había sido Dios, había sido solamente un espíritu, un fantasma, ¿ya? Porque el gnosticismo, recuerde usted, ¿no es cierto?, lo hablamos en algún momento, habla de esta dualidad de Platón, que decía que la materia era mala y el espíritu, ¿no es cierto?, era bueno. Entonces, si Jesús fue bueno y fue Dios, solamente pudo haber sido de espíritu, no podía haber sido de carne y hueso, ¿ya? Entonces, por eso acá, ¿verdad?, el apóstol tiene que tocar esto sobre la resurrección, ¿verdad? Pero también
sobre el Evangelio, ya este Evangelio que nosotros llamamos buenas noticias. Y aquí lo resume claramente el apóstol, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, ¿qué debo predicar en el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Claro, siempre decimos, Evangelio son buenas nuevas o buenas noticias, ¿verdad? Pero aquí está lo vital dentro del Evangelio. ¿Cuál es? Este mensaje dice que nos salva, ¿verdad? Tiene que ver con lo que aparece aquí, en estos versos. ¿Ya? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ya se da cuenta que ahí ya tenemos, ¿no es cierto?, una base de este evangelio, ya que nos señala primero que Cristo carga nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ya no es que nosotros hayamos hecho algo, ¿ya? Pero este es el evangelio que Pablo les predicaba a nuestros hermanos hace 2000 años atrás, ¿verdad? ¿Verdad? Cristo murió, pero también Cristo resucitó de los muertos, ¿ya? Entonces, ese es el evangelio que nosotros debíamos predicar también en el día de hoy, ¿verdad? Y también después comienza a hacer una apologética, ¿verdad? Señalando que, ¿verdad? Jesús le apareció después de resucitado a Pedro, ¿no es cierto?, junto a los 12, que después le apareció a más de 500 personas, ¿verdad? Cuando se produce también la ascensión, y algunos de ellos viven en ese momento, ¿verdad? Cuando escribe, ¿no es cierto?, esta carta, el apóstol Pablo, y también, ¿no es cierto?, a Santiago, ¿verdad?, hermano de Jesús, y por último dice, como un abortivo me apareció a mí. Y este detalle es importante porque recuerde usted que el apóstol Pablo se señala a sí mismo apóstol de Jesucristo y hablamos de este apóstol con A mayúscula, que era uno que tenía que haber visto a Cristo cara a cara. Entonces, por eso él dice, bueno, soy un abortivo porque Cristo se me aparece camino a Damasco y le puedo ver. Por eso ahora yo puedo decir que soy una apóstol con A mayúscula, ¿verdad? Y, ¿no es cierto?, algunas de las cartas del Nuevo Testamento que él escribe son inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, qué tremendo es, querido hermano, esta figura del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que hemos estado observando durante esta semana, ¿verdad? Mirando distintas características que tenía, ¿no es cierto?, él, ¿verdad?, desde su nacimiento, ¿verdad? Siendo desde nacimiento, ¿no es cierto?, un ciudadano romano, pero de padre judío, ¿verdad? Una formación griega, pero también una formación a los pies del rabino, ¿no es cierto?, Gamaliel, después, ¿verdad?, una persecución encarnizada en contra de los creyentes o de los cristianos, creyendo él que estaba cumpliendo el plano, el propósito de Dios. Y por último, ¿no es cierto?, en este encuentro con el Señor, donde hay un cambio radical. Ahora este cambio, ¿no es cierto?, nosotros en el libro de Hechos lo vemos que se convierte y después en los siguientes capítulos ya está predicando a todo el mundo, pero veíamos, ¿no es cierto?, que no, hubo un proceso, ¿no es cierto? Hubieron 2, 3 años donde él se fue al desierto, ¿verdad?, en una búsqueda profunda del Señor, donde también el Señor, ¿no es cierto?, le mostró cosas profundas, tremendas, maravillosas, y eso también nos habla a nosotros, queridos hermanos, es decir, que nuestro llamado, ¿no es cierto?, es un llamado de parte del Señor, pero también tiene que haber una formación, tiene que haber una preparación. Y lamentablemente, ¿verdad? Como todo hoy es rápido, todo es instantáneo, todo es express, ¿verdad? A veces también queremos, ¿no es cierto?, que los llamados y los ministerios sean rápidos, sean express. Sabemos que son los últimos tiempos, pero eso también ha lamentablemente, ¿no es cierto?, producido también, ¿verdad?, deterioro en el ministerio de algunos, porque, claro, no hubo una formación, no hubo una preparación, no hubo un trabajo, ¿no es cierto?, de parte del Espíritu Santo en el carácter del hombre o de la mujer de Dios, y esto ha producido mucho daño dentro del cuerpo de Cristo. Así que yo les animo, ¿no es cierto?, a que cada día, ¿no es cierto?, podamos pedirle a Dios que procese nuestras vidas, trabaje en nuestra vida y recuerde esto también, ¿no es cierto?, que no estamos acabados, que no se ha terminado, sino que esto, ¿verdad?, continúa hasta el día en que Él venga o que escuchemos la trompeta, ¿no es cierto?, y seamos arrebatados, ¿no es cierto?, y nuestro cuerpo sea un cuerpo glorificado. Ahí ya no tendremos más problema con el pecado, ¿verdad?, porque nuestro cuerpo es un cuerpo glorificado. Ya no tendremos problema con la enfermedad, porque nuestro cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, pero es un proceso de aquí hasta la venida del Señor. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, ¿no es cierto?, para poder, ¿verdad?, honrar al Señor como lo hizo este hombre de Dios.
¿verdad? Que tiene este llamado tan maravilloso, ¿verdad? Y después en el verso 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, ¿qué concepto tenía él de sí mismo, hermano? ¿Ya? ¿Verdad? Dentro cuando uno lee la escritura y ve a este tremendo hombre de Dios, dice que ganó tantos lugares, tantos hombres, tantas mujeres, formó a tantos líderes, pero él se consideraba el más pequeño, ¿ya? Él se consideraba el más insignificante, porque también todavía, ¿no es cierto?, había una carga en su corazón de saber que él había cargado la muerte y la persecución de muchos creyentes, ¿no es cierto?, de muchos cristianos. Entonces tiene que haber pasado un proceso de sanidad, de restauración, para poder después, ¿no es cierto?, servir con libertad a nuestro buen Señor. Así que admirable la vida del apóstol Pablo. Y hoy, queridos hermanos, quedamos, ¿no es cierto?, la semana pasada, ¿verdad?, ya en toda esta eh, biografía, podríamos llamarlo así, ¿no es cierto?, que vimos, ¿no es cierto?, a través de la escritura, ¿no es cierto? Y a través de estos PPT, ¿verdad? De la vida, ¿no es cierto? Y el ministerio del apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, queridos hermanos, vimos mucho sobre, ¿no es cierto?, esta dualidad que había dentro de la formación del apóstol Pablo, de esa parte judía, de esa parte griega, ¿verdad? De este hombre, de este rabino, también de este apóstol, ¿verdad? La importancia, ¿no es cierto?, de este hombre de Dios, porque en realidad, ¿verdad? Realmente, ¿verdad?, transformó, ¿no es cierto?, también el mundo a través del poder del Espíritu Santo y de la palabra, de este evangelio que él predicaba, ¿verdad?, a todo el mundo conocido de ese tiempo y de esa época. Ya sabemos que la obra era de Dios, es decir, él era solamente un instrumento en las manos del Señor. Vimos, ¿no es cierto?, un poco de su biografía, ¿verdad?, el trasfondo del apóstol Pablo, ¿verdad?, dónde él nació, aquí, ¿no es cierto?, en este puntito negro, ¿no es cierto?, que es Tarso, ¿verdad?, a orillas del mar Mediterráneo, ¿ya? Entonces, muchas características y los nombres, ¿verdad?, tanto latín, griego, ¿verdad?, y español del apóstol Pablo, de su familia, ¿no es cierto?, que era de clase media alta probablemente, ya que a él lo enviaron, ¿no es cierto?, a estudiar a Jerusalén, bajo esa formación, ¿no es cierto?, a los pies de Gamaliel, y ahí aparece, ¿no es cierto?, esta formación griega, esta formación judía, ¿verdad?, por lo cual también le ayudó o le facilitó el poder, ¿no es cierto?, llevar el evangelio a los gentiles, no así, ¿no es cierto?, los apóstoles que eran de Jerusalén, que les costó mucho salir de Jerusalén para llevar el evangelio a otros lugares, ¿ya? Entonces, todo esto ya lo hemos señalado ahí, lo hemos visto, ¿no es cierto?, con esta formación judía, esta formación griega, cuál era la ciudad donde él nació, que era de 300.000 personas, habitantes aproximadamente, ¿no es cierto?, que era Tarso, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, esta autoridad que cuando él se convierte, ¿verdad? Y su formación teológica, podríamos llamarle así, ¿no es cierto?, que en realidad, ¿no es cierto?, tenía mucho peso aún tempranamente, ¿no es cierto?, en la iglesia primitiva, ¿ya? Bueno, parte de su enseñanza, él señala claramente que la recibió directamente del Señor Jesucristo, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, de otros apóstoles, ¿verdad? Y de otros cristianos que estaban en ese tiempo. Un versado en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y claramente después descubre cuál es su llamado, cuál es su propósito, que era ser apóstol a los gentiles. Él tenía claramente, ¿no es cierto?, su llamado y cumplió también ese llamado hasta el último día de su vida. Ya esta incongruencia de pronto, ¿no es cierto?, que aparece en Hechos, que avanza rápidamente y que aparece ya predicando, evangelizando, haciendo misiones, pero decíamos, ¿no es cierto?, que teníamos que juntar Hechos con las mismas cartas del apóstol, especialmente, ¿no es cierto?, Gálatas, que da muchos vestigios de esos periodos, y ahí se puede construir ya una biografía o una línea cronológica, ¿no es cierto?, de toda la vida, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, veíamos las diferencias de años desde su conversión hasta, ¿no es cierto?, el tiempo, ¿no es cierto?, en que él sale con sus primeros viajes misioneros, las cartas que él escribe, ¿no es cierto?, desde el lugar que las escribe, o también, ¿no es cierto?, la doctrina a la cual él atiende a través de sus cartas.
¿Ya? Entonces, todo esto ya, ¿no es cierto?, lo vimos, ¿no es cierto?, la estructura de sus cartas que tenían, ¿no es cierto?, una orden así más o menos clara, ¿no es cierto?, de todas las cartas que él tenía, ¿ya? Y después vimos, ¿no es cierto?, a este hombre que era el apóstol, ¿no es cierto?, también después el rabino, ¿verdad? Después vimos, ¿no es cierto?, el griego, ¿ya? Esa formación griega que tuvo, que le permitió enseñar también, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de los juegos que tenían ellos ahí, de los soldados romanos, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, de toda esa cultura que estaba allí, ¿no es cierto?, cuando va al aerópago y puede señalar claramente que él viene a predicar de ese Dios no conocido, ¿ya? Después también esta importancia que él le da, ¿no es cierto?, a esta fe salvadora, ¿no es cierto?, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y también, ¿no es cierto?, a esta fe junto al amor, ¿ya? Ese amor, ¿no es cierto?, que es el amor de Dios, ¿no es cierto?, que es el amor distinto al amor, ¿no es cierto?, eros, que tiene que ver con el amor de pareja, al amor filial, que tiene que ver con el amor de amigo, sino que este amor eros, ¿verdad?, este amor ágape, que es un amor incondicional, que lo da todo, ¿verdad? Sin esperar nada, ¿ya? Entonces tenemos varias, ¿no es cierto?, varias formas en cual vimos la vida de este apóstol, ¿no es cierto?, a través de la formación también de muchas comunidades de fe, de iglesias y, ¿verdad?, un santo apasionado. Es decir, así como amaba profundamente al Señor, amaba también la iglesia, pero también, ¿no es cierto?, defendía, ¿no es cierto?, sus, podríamos llamarlo así, sus posturas teológicas, sus creencias, ¿verdad?, con mucha fuerza, con mucho ahínco, ¿verdad? Y esto también le trajo de pronto, ¿no es cierto?, tener que confrontar incluso al gran apóstol Pedro, que era una columna dentro de la iglesia primitiva, ¿ya? Pero también, ¿no es cierto?, así con esa misma pasión, también mostraba, ¿no es cierto?, ese cariño y ese afecto hacia la iglesia. Y hoy, como lo quedamos, ¿no es cierto?, y lo señalamos la semana pasada, vamos a ver algún vocabulario, ¿no es cierto?, que utiliza el apóstol Pablo en sus cartas, ¿ya? Hay ciertas palabras, hay ciertos, ¿no es cierto?, conceptos que él repite mucho en cada una de sus cartas, ¿ya? Bueno, nosotros perdemos, siempre señalo esto, ¿no es cierto?, un poco de la pureza y de la riqueza de la escritura en el griego, ¿ya? Entonces, nosotros no tenemos ese carisma porque hay palabras que han sido traducidas desde el griego que a veces no muestran la profundidad del escrito griego, ¿ya? La escritura griega es mucho más abundante, ¿verdad? Solamente recién lo acabamos de mostrar con la palabra amor. Ya para ellos habían 7 u 8 conceptos de la palabra amor. Ya estaba el amor, ¿no es cierto? Bueno, acabo de decir, el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor divino, el amor incondicional, que lo da todo sin esperar nada. Después tenemos el amor eros, ¿no es cierto? Que tiene que ver con este amor, ¿verdad? De esposo y esposa, ¿verdad? De ahí viene la palabra erótico. Ya tenemos la palabra, el amor filial o de amigo, de amistad, de compañerismo. Tenemos el amor storge, que era el amor de familia, ya ese amor entre padre e hijo, entre hijo y padre, ya. Había otro tipo de amor que tenía que ver con el amor a los dioses. Entonces, había muchos nombres, ¿no es cierto?, para la palabra amor. Y resulta que cuando se traduce al español nuestro, ¿verdad?, dice nomás amor, ¿ya? Entonces, ahí a veces pierde esa profundidad o esa riqueza y creo que lo vimos en Juan, ¿no es cierto?, cuando el Señor se le aparece a Pedro, ¿no es cierto?, y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, te amo. Después, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿verdad? Y ahí veíamos que en ese juego de palabras, claro, Jesús le dice, Pedro, me agapeas, es decir, me amas con amor incondicional. Y él dice, Señor, sí, yo te fileo, solo tengo amor de amigo, no me alcanza para ese amor incondicional. Entonces Jesús le vuelve a decir, Pedro, me agapeas, me amas con amor incondicional, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por mí? Recuerde que Pedro, un tiempo antes, ¿no es cierto?, ya le había negado y aquí el Señor como que hace una afirmación, 3 veces le pregunta si le ama, ¿verdad? Y él sabía que no estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Él había negado al Señor ante unas mujeres, ante unos soldados, y después, ¿no es cierto?, cuando canta el gallo llora amargamente. Entonces él había aprendido la lección, ya no estaba dispuesto a decir, mi vida daré por ti, porque se había dado cuenta que sus palabras se las llevó el viento. Pero en la tercera pregunta, el Señor le dice, Pedro, ¿me fileas? Es decir, ya no le pregunta por el amor ágape, sino que le dice, Pedro, ¿solo te alcanza por un amor de amigo? El amor de amigo, hermano, es condicional. El amor eros entre esposo y esposa también es condicional. Yo te amo, pero si tú me amas.
¿verdad? Si tú me fallas, yo ya no te amo, ¿ya? Entonces él le dice, ese es el amor que tiene y por eso Pedro tristemente dice, sí, Señor, tú lo sabes todo, solo te fileo, solo me alcanza, ¿no es cierto?, por amor filial. Sabemos por la tradición que el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, muere también crucificado, pero pide morir con la cabeza hacia abajo porque no era digno de morir como su amado maestro, como su amado Salvador. ¿Ya? Entonces acá tenemos algunas palabras. Bueno, esa fue como una introducción para ver la riqueza, queridos hermanos, del griego. ¿Ya? Y esas palabras que están en la escritura no están por casualidad. ¿Ya? Por eso toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ya? Toda, desde Génesis a Apocalipsis. ¿Ya? Entonces es importante, ¿verdad?, poder tomar, sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en partes en arameo, pero el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, en griego. La gran mayoría en griego koiné, que es un griego común, ¿no es cierto?, un griego del pueblo, pero hay algunos escritores, ¿no es cierto?, entre ellos Lucas, por ahí, ¿no es cierto?, que escriben, ¿no es cierto?, con un nivel elevado el libro de Hebreos, ¿no es cierto?, también, que es un griego un poquito más puro, más claro, más alto, ¿no es cierto?, pero lo demás en un griego común, ya que toda la gente podía entender. Bueno, la primera palabra, ¿no es cierto?, que vamos en orden alfabético, no por la cantidad de veces que menciona el apóstol Pablo estas palabras, sino que es Abraham. Recuerde usted que Abraham, ¿no es cierto?, es el padre de la fe y también es el patriarca, el primer patriarca, ¿no es cierto?, de Israel. Ah, ¿no es cierto? Usted sabe que en Génesis capítulo 1 al 12 habla de la creación general. Ya Dios creó el universo, los días, ¿no es cierto?, pone al hombre, ¿no es cierto?, dentro de este cuadro, ¿verdad? El hombre falla, es echado fuera del huerto del Edén. Y en el capítulo 12, Dios escoge a un hombre para formar un pueblo, una nación, y este pueblo y esta nación tenía que ser luz a las otras naciones. Lamentablemente no lo fue, ¿ya? Pero ahí escoge a este hombre, Abraham, ¿ya? Un hombre, una figura, ¿no es cierto?, dice que se encuentra en el corazón de la reflexión paulina sobre la justificación del hombre ante Dios. Ahora, esto, ¿por qué es importante, queridos hermanos? Porque cada vez que el apóstol Pablo hace referencia a Abraham, ¿no es cierto?, él lo pone antes de la ley. Recuerde que la ley vino con Moisés. Moisés recibe las tablas de la ley. ¿Ya? Ahora, Moisés escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero él, cuando escribe, ¿no es cierto?, donde era contemporáneo, era solo, ¿no es cierto?, de Levítico, de Número y de Deuteronomio. Porque el libro de Génesis y Éxodo, él, ¿no es cierto?, bueno, Moisés, Éxodo era bebé todavía, ¿no es cierto?, pero crece y después sale como a la mitad de... Pero de Génesis él no fue, no estaba viviendo ahí, no, eran miles de años para atrás. ¿Ya? Pero eso lo recibió a través, ¿no es cierto?, de revelación divina, a través de, ¿no es cierto?, estos mensajes, esta transmisión oral, ¿no es cierto?, del Evangelio, ¿ya? Pero Abraham era una figura a la cual él utilizaba para mostrar que la salvación no era por la ley, ¿ya? Sino que era a través de la fe. Por fe creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es interesante, ¿verdad? Y por eso él hace esta también como apologética, ¿se acuerdan ustedes de Sara y Agar? ¿Ya? Entonces dice, ¿no es cierto?, que el hijo de la libre y de la esclava, ¿ya? Entonces diciendo, mire, la de la esclava, ¿no es cierto?, representa la ley. Y la de la libre, de Sara, ¿no es cierto?, en este caso Isaac, representa, ¿no es cierto?, ¿a quién? Al nuevo pacto, al Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, la figura de Abraham se encuentra en el corazón de la reflexión paulina sobre la justificación del hombre ante Dios. ¿Ya? Esta es una doctrina muy importante, la doctrina de la justificación. Es lo que pasó con Corinto. ¿Ya? ¿Se acuerda usted? A los santos que están en Corinto. Entonces, usted recibe a Cristo, usted es declarado santo y es declarado justo. Y hermanos, es verdad, hay hermanos, ¿no es cierto?, que vienen a Cristo y Dios los transforma, les saca los vicios, así, inmediatamente. Pero la gran mayoría de nosotros han vivido un proceso y seguimos viviendo ese proceso. Si Dios sigue trabajando, sigue cambiando cosas en nuestra vida, ¿verdad? Pero desde el día que yo recibí a Cristo en mi corazón, desde ese día, soy declarado justo y santo. ¿Ya? Entonces, santo porque Cristo pagó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por mis pecados, por mis rebeliones.
¿ya? Entonces, Dios me ve a través de Cristo y me ve santo, ¿verdad? Y me ve justo, ¿ya? Entonces soy justificado y el apóstol Pablo usaba mucho a Abraham para mostrar esta figura, ¿verdad? De que nosotros éramos justificados por la fe, porque Abraham, como les vuelvo a decir, estaba fuera de la ley, ¿ya? Entonces, hoy, ¿no es cierto?, hay un movimiento, hay corrientes, ¿no es cierto?, que están en contra del diezmo. Y ellos dicen, no, porque el diezmo es de la ley. Pero Abraham diezmó a Melquisedec antes de la ley, ¿ya? Estaba en la gracia, estaba en la fe, ¿no es cierto?, de este Jesús o de este Mesías que iba a venir. Después vemos, ¿no es cierto?, que también sucede lo mismo con Jacob, que también entrega sus diezmos, ¿verdad? Y dice, bueno, si vas conmigo, ¿no es cierto?, el 10% de todo te lo voy a entregar. Y también lo hace sin una ley, ¿ya? Entonces, se da cuenta entonces que el diezmo es un acto de gratitud a Dios, ¿ya? De obediencia, ¿verdad? Al Dios, pero no es una obligación, ¿verdad? Que tengamos que hacerlo porque no, si no van a venir. No, no, es un acto de gratitud, de exaltación, ¿verdad? Y fue antes de la ley, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, que él utiliza esto para mostrar que la justificación del hombre fue por la fe y no por obras, ¿ya? Porque recuerde usted que esto recalca mucho también el apóstol Pablo, ¿verdad? Él cuestiona, ¿no es cierto?, las obras, ¿verdad?, del judaísmo. Recuerde que el judaísmo, ¿no es cierto?, venía y decía, sí, somos salvos por gracia en Jesucristo, pero hay que circuncidarse. Si usted no se circuncida, no es parte del pueblo de Dios, no es salvo. Si usted no guarda el día de reposo, que es el día sábado, no es salvo. Si usted come carne de cerdo, no es salvo, ¿ya? Entonces, claro, para los judíos que se convertían al cristianismo no había problema, porque ellos ya estaban formados así. Pero ¿qué pasaba con los gentiles? A los cuales el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, lleva este mensaje. Ellos no se circuncidaban porque no era parte, ¿no es cierto?, de su religiosidad. Ellos no guardaban el día de reposo. Estaban llenos de ídolos, de idolatría, de fornicación y de pecado. Pero lo importante, queridos hermanos, es el poder del Evangelio, que llega en ese tiempo a lugares tan complejos, tan difíciles, donde había tanto pecado, tanta maldad, y la gente cae rendida a los pies de Cristo. Y la obra del Espíritu Santo es maravillosa. En Hechos dice, ¿no es cierto?, que en una de las ciudades quemaron todos los libros de magia, que en otro lugar, ¿no es cierto?, cuando envían preso a Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban, los ídolos que hacían ya no se estaban vendiendo, porque la gente estaba volviéndose a Cristo. Esperamos también, hermanos, que en estos últimos tiempos la gente pueda volverse a Cristo, ¿verdad? Nosotros estamos acá, la gran mayoría, en Temuco, ¿verdad? Temuco fue en algún momento la ciudad más evangelizada de Sudamérica, ya años 60, años 70, incluso un poquito de los años 80. Pero hoy podemos decir que es la ciudad con más descarriados de Sudamérica, porque usted a quien le predique, no, si yo iba a la iglesia, no, pastor, usted no sabe cómo yo predicaba. Ah, no, yo dirigía al Señor, me usaba en la dirección, hermano. Y ahora, no, es que, no, estoy lejos, no, es que pasó esto. ¿Se da cuenta? Entonces, que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, para que también podamos disfrutar esta gracia divina, ¿no es cierto?, de la justificación. Ahora, también esto es importante, mire, yo toco hartos temas porque creo que esto también es formación. La justificación, que usted sea declarado justo, no le da chipe libre para pecar, porque hay otros que, hay una corriente teológica que dice, ah, no, como Dios perdonó tus pecados pasados, y Él es omnisciente, tus pecados presentes y tus pecados futuros, peca nomás, sigue pecando. No, 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 ¿verdad? Cuando nosotros pecamos deliberadamente, el libro de Hebreos lo señala claramente, pecamos, pisoteamos la sangre de Cristo. No valoramos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, Juan lo dice, el que dice que no ha pecado, ¿no es cierto?, es mentiroso, porque pecamos, pero ya no somos esclavos del pecado. Y cuando pecamos, hermanos, tiene que dolernos, ¿verdad? Porque estamos ofendiendo a nuestro Dios, a nuestro Señor, ¿ya? Entonces, que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, para que esta justificación no sea un aprovechamiento, ¿no es cierto?, de ese libertinaje, porque también Pablo lo dice, sí, ustedes fueron llamados a libertad, no a libertinaje, ya que es distinta la palabra libertad, somos esclavos libres del pecado, de la maldad, pero no nos hace libre para pecar, sino que
también nos volvemos, como dice, ¿no es cierto?, doulos, ¿no es cierto?, ese esclavo por amor, ¿ya? Ese esclavo que pudo haber sido libre, pero no, somos esclavos de Cristo porque le amamos, ¿ya? Otra palabrita, ¿no es cierto?, dentro de las palabras que usa, estamos empezando también con personajes, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Abraham nos lleva, ¿no es cierto?, al patriarca, al primer padre, ¿no es cierto?, de la nación, del pueblo de Dios, ¿verdad?, que es Israel. Recuerde que en este momento hay un paréntesis escatológico. Ya hoy, ¿no es cierto?, desde la venida del Espíritu Santo, ¿verdad?, hasta que Cristo venga, hay un trato de Dios con la iglesia. Pero Dios no se ha olvidado de Israel. ¿Ya? Israel está ahí como en pausa, ¿verdad? Pero cuando la iglesia sea llevada, ¿no es cierto?, al cielo, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo va a cambiar su obra, ya no va a obrar en la iglesia, va a obrar en el pueblo de Dios, en Israel, en la gran tribulación. Y hermanos, todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor son luces de alerta que nos están diciendo, prepárate, Cristo viene, prepárate, Cristo viene, ¿ya? Entonces que el Señor nos ayude. Y después nos lleva a Adán. Es decir, primero a Abraham, el patriarca, ¿no es cierto?, que nos lleva hasta, ¿no es cierto?, este pueblo de Dios que tenía que ser luz y no cumplió, ¿verdad? Y por eso tiene que venir el Señor Jesucristo, porque no pudo hacerlo, ¿no es cierto?, este pueblo que Dios había escogido para llevar este evangelio a todas las naciones. Después nos lleva a Adán y Eva, que son los representantes de toda la humanidad. Por eso también, ¿no es cierto?, Pablo habla del primer Adán. El primer Adán era el Adán del huerto del Edén, que fue creado, hermanos, en un estado de inocencia. ¿Ya? Es decir, él fue creado perfecto, sin pecado. Recuerde que el pecado trajo la muerte, el pecado trajo la enfermedad, el pecado trajo, ¿no es cierto, amado, la rebelión. Entonces, cuando Dios crea al primer Adán, lo hace perfecto junto a Eva, una ayuda idónea, ¿verdad? Pero cuando ellos fallan, toda la raza humana falló junto con ellos. Por eso se habla de la transmisión del pecado. ¿Verdad? Que el pecado es por herencia. Cuando David dice, en pecado me concibió mi madre, hay algunos que eso lo han interpretado pésimo y han dicho, no, no puede, es pecado la relación sexual entre un esposo y una esposa. No, hermanos, la relación sexual dentro del matrimonio es bendecida de parte del Señor, ¿verdad? Por eso, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica, los problemas que tiene hoy, ¿por qué? Por haber negado la naturaleza del hombre y de la mujer, que Dios lo hizo ¿para qué? Para llenar la tierra, es decir, el deseo sexual está a menos que sea don mezcla cuando alguien tiene el don de continencia, pero no todos tienen el don de continencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Que este Adán, como representante de la raza humana, al pecar, también hace que todos los que nazcan, ¿no es cierto?, por las generaciones, nacen en pecado. Por eso Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, no podía ser concebido por un hombre, porque si era concebido por otro hombre, ¿no es cierto?, iba a nacer, ¿no es cierto?, con esta semilla del pecado, ¿ya? Entonces, la referencia, dice, a Adán, tan frecuente en el judaísmo, es poco utilizada de forma explícita por Pablo. 6 menciones de Adán y 2 de Eva en un contexto de asamblea cultural, pero también mostrando esta enseñanza, es decir, si Adán pecó, bueno, este pecado se ha transmitido por generación. Pero también Pablo señala que hay un segundo Adán, y este segundo Adán también representa a la humanidad que crea en él, y este segundo Adán es Cristo. Entonces, el primer Adán nació en un lugar perfecto, sin pecado, y termina pecando, siendo echado fuera del huerto del Edén. El segundo Adán, cuando viene a esta tierra, que es Cristo mismo, viene a un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de idolatría, lleno de pecados sexuales, ¿verdad? Pero ¿qué hace? Él se guarda, él no cae, él no falla. Y por eso él puede ser este sumo sacerdote que puede interceder por nosotros, porque siendo hombre no falló, ¿verdad? Pero también es el cordero, ¿verdad? Sin mancha, que puede ofrecerse una vez y para siempre por el pecado de todos nosotros. Así que tremendo, querido hermano, ¿verdad? Lo que hace, ¿no es cierto?, Dios a través del Espíritu Santo y en este caso, ¿no es cierto?, usando estas figuras allí de la Escritura, ¿ya? Y mire, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un poquito también esta palabra que la usa mucho. Recuerde usted que Primera de Corintios, capítulo 13, habla, ¿no es cierto?, de esta preeminencia, ¿verdad?,
del amor, ¿ya? De la preeminencia del amor. El amor es sufrido, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor nunca deja de ser, pero ahí está hablando de este amor ágape, ¿ya? Este amor ágape, ¿no es cierto?, que es un amor divino, ¿ya? Dios ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, ama a los creyentes, sí, pero ama a los pecadores, sí, ¿verdad? Ama a todo el mundo, ¿ya? Y eso es tremendo, hermanos, y eso es maravilloso, ¿ya? Saber, ¿no es cierto?, que su amor nos alcanza, ¿verdad? Le respondamos afirmativamente o no a ese amor, Él nos va a seguir amando. Y aquí aparecen algunas de estas palabritas, ¿no es cierto? El griego dice, dispone de varias palabras para decir amar, ¿ya? El amor filein, o es, de ahí viene la palabra fileo, ¿no es cierto?, o filial, es el amor más utilizado para hablar, ¿no es cierto?, del amor en familia o entre amigos, ¿ya? Ese amor de compañerismo, ¿ya? Ahora, también es importante hacer este alcance, ¿verdad? Cuando se habla también en el Antiguo Testamento, el hebreo también tiene palabras para expresar los diferentes amores, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando David y Jonathan, ¿no es cierto? Dice que David, ¿no es cierto?, amaba a Jonathan, ya, más que el amor de las mujeres, no está hablando del amor erótico, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque algunos hoy, ¿no es cierto?, especialmente esta corriente LGTB, ¿no es cierto?, señala de que David era homosexual, porque amaba a Jonathan, con amor erótico, con amor, ¿no es cierto?, de homosexual. Y no, ahí está hablando de este amor de amigo, ¿verdad? Y por eso Proverbio dice que amigo es más unido a veces que un hermano, ¿ya? Entonces, para que también ahí podamos entender aquellas cosas, ¿verdad?, que de pronto se malinterpretan o las interpretan de una manera tan errada, ¿ya? El amor erótico o erastai, de donde se deriva, ¿no es cierto?, la palabra eros, que se refiere al amor pasión, ¿ya? Este amor, ¿no es cierto?, entre parejas, ¿ya? Este amor que es bendecido cuando es dentro del matrimonio, pero que es pecado de fornicación o de adulterio cuando es fuera del matrimonio, ¿ya? Después está el Storgen o Stergain, indica el afecto cariñoso, ¿verdad?, de familia, ¿ya? Los 70 en su traducción prefirieron unos términos raros hasta entonces, como agapán y agape, por desconfiar del carácter pasional del eros y para marcar el carácter específico del amor religioso, ¿ya? Entonces ellos utilizaron este amor ágape casi siempre en el Antiguo Testamento. Recuerde que la versión de los 70 en la primera traducción del Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, ¿no es cierto?, para traducirlo al griego, que era el idioma, ¿no es cierto?, que estaba presente, y ya el hebreo, ¿no es cierto?, era una lengua muerta que solo los sacerdotes manejaban y el pueblo no lo tenía, no lo entendía, ¿ya? Entonces se usa mucho en el Antiguo Testamento la palabra ágape sobre la palabra eros, ¿no es cierto?, y sobre la palabra también filial, ¿ya? Este vocabulario es común a todos los autores del Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, por eso vamos allí, ¿no es cierto? En la escritura es bueno tener, ¿no es cierto?, ¿verdad?, un diccionario de palabras del Nuevo Testamento para cuando leemos un pasaje, ¿no es cierto?, podamos ir al original y saber de qué tipo de amor está hablando, ¿no es cierto?, en ese pasaje específico, ¿ya? La, el comentario de Vina, a ver, espérenme un poquito. Espérame un poquito, siempre se me olvida el nombre. Bueno, tenemos que el interlineal, pero también, ¿no es cierto?, tenemos las palabras del Nuevo Testamento de Vine, ¿ya? El diccionario Vine tiene una traducción muy buena, ¿verdad?, de estas palabras del Nuevo Testamento. Y además dice, pongamos, en el libro de Hechos, capítulo tanto, dice amor, pero este amor es amor filial, o este es el amor eros, o este es el amor ágape, ¿ya? Entonces, ayuda, ¿no es cierto?, para cuando ustedes prediquen, ¿no es cierto?, enseñen, lo enseñen, ¿no es cierto?, con la profundidad que tiene este griego. Hay una biblioteca virtual, ya, esta biblioteca virtual es Eastworld, ¿ya? Es Eastworld. A ver, espérame, yo la tengo aquí abierta en este momento. Es esta biblioteca, queridos hermanos. Si usted se da cuenta, esta biblioteca es gratuita, ¿ya? Y uno la puede descargar en su celular o también en el computador. Y mire, tiene todo lo que tengo aquí son Biblias, ¿ya? Todo lo que tengo acá arriba, distintas versiones, distintas traducciones,
Ya, y yo leí este pasaje, ¿no es cierto? Y vamos a poner aquí el 15:4. Yo quiero que este 15:4, ¿no es cierto?, lo pueda comparar con todas las versiones que tengo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que tiene aquí uno, ¿no es cierto?, que me dice comparar y me pone, ¿no es cierto?, todas las versiones del mismo versículo, ¿verdad? Y ahí van apareciendo hasta algunas en inglés, ¿verdad? En árabe también, ¿verdad? Entonces todo allí, ¿verdad? Un interlinear griego, español también, ¿verdad? Entonces es muy bueno tener una Biblia, ¿no es cierto?, que nosotros podamos utilizar. Y entonces aquí tiene unas 25 o 30 versiones de Biblia. Después tiene comentarios, ya que son comentarios también de libros, de capítulos, de versículos, ¿verdad? Y después tenemos diccionarios bíblicos también, ¿ya? Una cantidad de diccionarios bíblicos para buscar palabras, ¿verdad? Allí. Y también, ¿verdad? Para poner notas. Aquí yo tengo y puedo escribir notas, ¿verdad? Hacer mensajes, predicación, ¿ya? Entonces, si usted puede conseguirla, ¿verdad? Si no, yo no me acuerdo cómo lo hicimos con el grupo anterior, el año pasado. Me parece que yo la subí al Drive. Usted puede descargarla en el Drive y del Drive la descarga a su computador y ahí tiene que ejecutarla en el computador, ¿verdad? Y la puede instalar, ¿ya? Entonces, si a alguno le interesa, me comenta después, ¿no es cierto?, por el WhatsApp y tratamos de hacer, ¿no es cierto?, que usted pueda tener también esta Biblia digital que es gratuita y que es una gran herramienta, ¿verdad? Porque nos ayuda para todo esto que es la traducción y la correcta interpretación de la escritura. Ya quise compartirles esto, hermano, nos salimos un poquito de esto, pero era importante también, ¿no es cierto?, poder hacer. ¿Ya? Entonces seguimos entonces con estas palabras, queridos hermanos, ¿ya? Que es un vocabulario también importante para el apóstol, ¿no es cierto?, la palabra amor, ¿ya? Que aparece, ¿no es cierto? Por lo menos se utiliza en la escritura. Nosotros conocemos la palabra eros, la palabra filiar y la palabra ágape, ¿ya? Aunque los griegos tenían, como le digo, la de storgen, ¿verdad? La de amor a los dioses, ¿verdad? Entonces, muchas palabras más que hablaban sobre amor, ¿ya? Y bueno, y esta palabra, ¿no es cierto?, es muy connotada y conocida porque él la utiliza mucho, ¿verdad? Recién el pasaje que leíamos, ¿no es cierto?, habla de que él era apóstol y un apóstol abortivo, ¿no es cierto?, porque Cristo ya había resucitado, ya había ascendido, pero le aparece camino a Damasco para poder cumplir uno de estos requisitos que era, ¿no es cierto?, haber visto a Cristo cara a cara. Ahora es sorprendente igual, ¿no es cierto?, en ese encuentro que tiene el apóstol Pablo allí camino a Damasco, cómo inmediatamente le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Sí, hubo una conversión inmediata, ya instantánea, ¿ya? Y eso también es sorprendente, porque hoy, ¿verdad?, vemos, ¿no es cierto?, que mucha gente va a la iglesia, pero mucha gente que va a la iglesia no vive como un cristiano, ¿ya? Entonces, no siempre el ir a la iglesia, ¿no es cierto?, significa que la persona sea creyente o sea cristiana. Yo siempre digo esto, yo nací en la iglesia junto, ¿no es cierto?, mi mamá me llevó toda la vida a la iglesia, pero eso no me hacía cristiano. Yo tuve un encuentro con el Señor a los 15 años, ¿verdad? Y ahí recién puedo decir que fui un hijo de Dios realmente, pero hasta antes estaba allí, pero era parte de mi rutina o de mi quehacer. Y lamentablemente también hoy pasa esto, con lo que decíamos hace un momento atrás. La gran mayoría de la gente conoce el Evangelio. Lamentablemente muchos, ¿no es cierto?, se han apartado, se han alejado del camino del Señor. Pero esta palabra apóstol, Pablo la usa, ¿no es cierto?, muchas veces. Pablo es el apóstol por excepción, ya que se le aparece Cristo camino, ¿no es cierto?, a Damasco, fue hecho apóstol incidentalmente, sin haber sido un discípulo directo de Jesús. Y después de haber perseguido a la iglesia, ya recuerde que él tenía en sus manos, ¿no es cierto?, la ropa de Esteban, el primer mártir de la iglesia que muere apiedrado, ¿verdad? Y bueno, también es sorprendente porque Esteban hace una apologética y muestra que Cristo cumple todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Allí, ¿no es cierto? Y cuando lo apedrean, ¿no es cierto? Él termina haciendo una oración por aquellos, diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, las palabras de su maestro, ¿verdad? Fueron tomadas para qué? Para poder con todo su corazón, ¿verdad? Ver a Cristo, ¿no es cierto? Los cielos se abrieron, Él murió, pero su alma, su espíritu fueron llevados a la presencia del Señor, ¿ya? Lo que es, dice, igualmente por la caridad de un apostolado en el que trabajando más que todos los demás, es decir, es innegable, ¿no es cierto?, el trabajo del apóstol
Pablo. Vamos ahí a Primera de Corintios, ya 15, que ya lo teníamos abierto, ¿no es cierto? Verso 10. Pero lo que soy, porque Dios fue bondadoso conmigo y esa bondad no ha sido desperdiciada. He trabajado más duro que el resto de los apóstoles, aunque en realidad no he sido yo el que ha trabajado, sino la bondad de Dios que está conmigo. ¿Ya? Entonces se da cuenta que está diciendo y contando exactamente aquello él, ¿no es cierto? Ahora la Reina Valera, más por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, que los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. ¿Ya? Se da cuenta que Pablo tenía, ¿no es cierto?, su mente, su corazón en el cielo, pero también sus pies en la tierra. ¿Ya? Es decir, se pudo mantener siempre en humildad, sabiendo que todo lo que sucedía, todo lo que pasaba a su alrededor, todo lo que sucedía cuando él predicaba el Evangelio no era por él, era por aquel que estaba en él, ¿ya? Estaba rendido a Cristo, ¿verdad? Y esa sumisión a Cristo también le hacía estar, ¿verdad? Llevando la palabra y sabiendo que la gloria, que la honra siempre iban a ser para el Señor. Como escribe también en una de sus cartas, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, honra, honor, alabanza, ¿verdad? Siempre reconociendo la grandeza del Señor. Se dedicó ante todo a la evangelización de los paganos, de los gentiles, a esos mismos, ¿verdad? Que a los apóstoles de Jerusalén, entre esos estaba Pedro, ¿no es cierto? Santiago y los demás, les costaba salir de ahí, de esas cuatro paredes, podríamos llamarlo así ahora, ¿verdad? De Jerusalén. Hasta que vino la persecución de Pablo, es decir, ya Pablo, antes de ser cristiano, ya estaba ayudando a que el evangelio se extendiera. Cuando tiene este encuentro, él entiende que su llamado es llevar, ¿no es cierto?, esta salvación tan grande, ¿verdad?, a esos hombres y mujeres que no tenían idea, ¿no es cierto?, del evangelio. Y lo es finalmente, dice, por vocación, ¿no es cierto?, por un llamado, como lo indica él mismo, en la cabecera de sus cartas. Soy Pablo, siervo de Cristo Jesús, elegido como apóstol y destinado a proclamar el evangelio de Dios. ¿Ya? Aquí hay tremendas verdades en esto nomás, ¿verdad? Es decir, este Pablo, ¿no es cierto?, que se decía siervo. La palabra siervo, ¿verdad? O esclavo, habían dos palabras para la palabra esclavo. Estaba la palabra doulos y estaba la palabra uperetes. ¿Ya? La palabra doulos, ¿no es cierto? Es ese esclavo por amor. Era el esclavo que a los 7 años podía salir libre, ¿verdad? Pero estaba tan bien en la casa de su amo que decidía quedarse allí. Entonces el amo tenía que, con una lerna, ¿no es cierto?, hacerle un hoyito en la oreja derecha, si no me equivoco, ¿verdad? Y él era esclavo por amor. Él se quedó para servir a su amo, podía haber sido libre y decide quedarse allí. Entonces, esa palabra es la que usa Pablo para hacerse referencia a sí mismo, la palabra doulos, esclavo por amor. Y la otra palabra, esclavo, era el uperete. Ese era un esclavo que moría siendo esclavo, porque eran los esclavos que iban en estos barcos. ¿Se acuerda usted que aparece en la tele ahí, que están abajo remando, ¿no es cierto? Y arriba está la gente, ¿no es cierto? Y ellos están abajo. Entonces ellos morían allí encadenados. Es decir, la única manera de dejar de ser esclavo era cuando el barco se hundía, ¿verdad? Y ahí morían siendo esclavos. No había posibilidades de libertad. Esas son dos palabras que, ¿no es cierto?, nos hablan de esclavo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Pero aquí estábamos sobre esta palabra apóstol, que hace referencia el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, como siervo primero, esclavo de Cristo Jesús, ¿verdad?, por amor, elegido, ¿ya? Es decir, es Dios quien nos escoge, es Dios quien nos llama con un propósito, querido hermano, con un llamado especial, ya sea de pastor, de evangelista, de apóstol, misionero, le digo yo al apóstol, ¿no es cierto?, de profeta o de maestro, ¿ya? Entonces, que Dios nos ayude para poder descubrir y conocer cuál es el propósito del llamado, ¿verdad? Porque cuando usted conoce, usted va a prepararse y capacitarse para el llamado que Dios tenía para usted. ¿Verdad? Y dice, destinado a proclamar el Evangelio de Dios. Todos los hijos de Dios estamos llamados a predicar y proclamar este Evangelio que leíamos al principio, capítulo 15 de Corintios, ¿verdad? Que decía, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, por los 12, después por 500 hermanos, ¿verdad? Y también por Santiago o Jacobo y por todos los apóstoles, y después como un abortivo, el último de todos, como nacido, ¿no es cierto?, a destiempo, él fue visto también por el mismo apóstol Pablo. ¿Ya? Que el Señor, entonces, queridos hermanos, nos ayude, ¿verdad?, para poder llevar este evangelio, estas buenas noticias. Que Cristo, ¿no es cierto?, pudo caminar y llevó nuestros pecados, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero resucitó y su tumba está vacía. ¿Cuál es la diferencia de las grandes religiones? Que usted puede ir, ¿no es cierto?, a Buda y está la tumba de Buda y ahí están los huesos de Buda. Usted puede ir, ¿verdad?, a la Meca y buscar a la tumba de Mahoma y va a encontrar los huesos de Mahoma. Pero en la tumba de Jesús no hay nada porque Él resucitó con poder y gloria. Y eso es innegable, hermanos. Hay evidencias de la resurrección de Cristo. Solo que los apóstoles hayan muerto. ¿Usted cree que alguien iba a morir por una mentira? Si es verdad que ellos robaron el cuerpo de Jesús y lo escondieron, ¿usted iba a dar su vida por esa mentira? Claro que no. Por eso es una evidencia de que Cristo resucitó, porque ellos lo vieron y estuvieron dispuestos a morir, ¿verdad? Como mártires. Casi todos los apóstoles murieron, ¿no es cierto?, como mártires, proclamando que Cristo había resucitado. Entonces, este evangelio es el que usted y yo debemos llevar y proclamar, queridos, a todos los pueblos, a todas las naciones, y a veces salir también, ¿no es cierto?, de nuestro confort, ¿no es cierto? A veces tenemos, ¿no es cierto?, nuestro confort y estamos ahí, pero es importante que nosotros podamos salir de ese confort y podamos llevar, ¿verdad?, allí, ¿verdad?, ante la presencia del Señor. Ahora, esta palabra apóstol tiene varias connotaciones. ¿Por qué? Porque usted cuando lee la Biblia, cuando lee la Escritura, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta de que estos apóstoles, ¿no es cierto?, que vieron a Cristo, no hay más. Es decir, el Señor ascendió, Pablo dice, yo soy el último, soy un abortivo. Pero después usted lee que se escribe en la iglesia y dice, mire, el apóstol que está en tal lugar. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó si ya no habían más apóstoles? Porque es otra connotación de apóstol. Y bueno, esa clase se la voy a grabar ya y se las voy a mandar porque como hoy día vamos a llegar, ¿no es cierto?, hasta acá por este compromiso que yo tengo, ¿verdad? Así que como esta clase se la envían a ustedes el día sábado recién, la otra clase yo se las voy a grabar y se las voy a enviar más rápido, ¿ya? Para que no tengan que esperar hasta el sábado, ¿verdad? Porque se supone que estas clases ustedes las vuelven a revisar, ¿no? Pero como no la vamos a tener, entonces yo se las voy a grabar y se las voy a mandar al grupo de WhatsApp para que ustedes las tengan antes, que serían, ¿no es cierto?, estas palabras que nos quedan, ¿no es cierto?, y estos tipos de apóstol que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿ya? Así que, queridos hermanos, no se olvide de escribir su nombre porque si no va a quedar ausente, ¿ya? Y la idea es que todos puedan, ¿no es cierto?, estar allí presentes. No sé si alguien tiene, hermanos, alguna duda o consulta, si no estaríamos llegando hasta acá y estaríamos orando por el día de hoy, debido, ¿no es cierto?, a este compromiso que yo tengo ahora a las 10 de la noche. Eh, por Pastor acá, Eleazar. sí, sí. No, esta tareita que usted envió, me acordé el otro día, esto tengo aquí, bueno, yo lo saqué, lo archivé aquí, todo. Usted dijo que íbamos a llegar hasta la hoja 40, en la cual iba a ser después la prueba. Sí, sí. Usted Hasta se la refería página, a esto, a ese libro, a la sí, página. a ese libro. Ya, Hasta correcto. la página 40, ¿ya? Ya estamos bien entonces. Y eso quería estar seguro porque lo estaba estudiando y ahí ya estoy adelantado. Ah, qué bueno, Ya qué me bueno. encontré. Pero hasta la Gracias, página doctor. 40 no va, porque lo Sí, demás sí, es para correcto. la otra materia, ¿no es cierto? Que ahí ya La, vamos a entrar de lleno ya. a los libros del Nuevo Testamento, en este caso la Ah, epístola. ya. Ya. ¿Ya? Entonces, la próxima semana igual estaríamos cerrando, queridos, la clase, ¿ya? Entonces, para que ustedes vengan preparados, ¿no es cierto?, con sus tareitas y también con el examen. ¿Alguien más, queridos hermanos? ¿Alguna pregunta?
No sé si al hermano Luis se le había abierto nomás el micrófono. Sí, pastor. Buenas tardes, buenas noches, perdón. La Buenas consulta noches. es referente a lo mismo que consultó el pastor, pero el libro de Romanos, usted dijo que por esta oportunidad lo obviamos, ¿cierto? Sí, sí, porque Romanos ustedes lo ven solitos, independientes. Ya, Así que ok. Romano es solamente para que les sirva a ustedes de material ahí, ¿no es cierto? Cuando tengan que hacer un estudio o algo, lo tengan a manito. Pero Romanos no va, porque no nos corresponde a nosotros. ¿Ya? Ya, gracias, pastor. Ya, mi hermano. Entonces, oramos al Señor, ¿verdad? Y ponemos nuestra vida delante del Señor. Le voy a pedir ahí al hermano Andrés Terán, si nos puede despedir con este tiempo de oración, por favor. Amén. Oremos, hermanos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este instante que tú nos permites, Señor, de poder compartir, escuchar y aprender de tu palabra, Señor. Que todo lo que estemos aprendiendo lo pongamos en práctica, Señor. Seamos hacedores de tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que se ha podido conectar, Señor. Te pedimos Gracias, que Señor. bendigas a nuestro pastor en la reunión que tendrá, Señor. Que tú seas, Señor, tomando el control de todo lo que van a hablar, Señor. También te pido por la salud de cada uno de mis hermanos que se ha reunido, Señor. Bendíceles, cuídales, Señor. Dale fuerzas, Padre, para que puedan seguir adelante este año con sus estudios, también en la parte ministerial, también rendir en lo familiar y en lo laboral, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga y espero Buenas pasado mañana por noches. lo menos mandarles el videito. ¿Ya? Buenas Buenas noches, noches, bendiciones muy a todos. buenas Buenas noches, noches. Buenas bendiciones. noches.